Bueno, al día de hoy habíamos visto lo que era, pues para la parte de comunicaciones industriales habíamos visto el protocolo HART, que iba sobre un lazo de corriente de 420 miliamperios, y habíamos visto Modbus, que tenía sus dos versiones, Modbus TSP y Modbus Serial. Ahora vamos a ver un estándar, un protocolo de comunicación muy famoso que se conoce como Profinet. ¿Listo? También existe otro que es Profibus y DeviceNet. ¿Listo? Hoy solo vamos a ver Profinet y DeviceNet. ¿Listo? Y vamos a hacer un ejercicio, sí, un ejercicio en TIA Portal. ¿Listo? Realizando una comunicación Profinet. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos por decir que Profinet está basado en un estándar abierto que se conoce como Ethernet industrial. Entonces ya hemos hablado bastante del estándar Ethernet y lo que hace pues Profinet es pues basarse en un protocolo Ethernet pero que está basado en la industria, ¿listo? Es, es muy similar, digamos, incluso ustedes miran los suites para Profinet y todo ello y son bastante parecidos a lo que es un switch, pues que tiene protocolos Ethernet, es decir, utiliza los mismos puertos Ethernet que hemos estado utilizando, ¿listo? Bueno, este Ethernet industrial fue creado por la asociación Profibus. Entonces, Profibus también es otro protocolo de comunicación que no veremos ya por falta de tiempo. Y Profinet es muy importante en la industria debido a que es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque está basado en el estándar Ethernet. Entonces recuerden que todo lo que viene pues basado en Ethernet pues incluye lo que es el protocolo TCP/IP, e incluye otros protocolos tal como que ustedes han escuchado el DHCP, que era para asignar direcciones IP de forma automática. Está el DNS, que el DNS es el nombre de dominios. Está el HTTP, que este se utiliza para la parte web, ¿listo? ¿Se acuerdan? Bueno, el ARP es para obtener una dirección IP partiendo de una dirección MAC. Entonces, claro, como se han dado cuenta, pues toda la parte de Ethernet pues está al día de hoy muy, muy actualizado. Se utiliza bastante debido a que proporciona muchos beneficios, tal como su velocidad. Entonces, pues Profinet lo hace muy viable. Aparte de ello, de que no solo podemos utilizar intranet, sino que podemos utilizar pues internet, ¿no? Es decir, intranet, recuerden que son redes internas, recordemos redes de área local y internet pues son redes que pues podemos conectarnos a la red de redes que es internet. Entonces, digamos si ustedes utilizan otro tipo de comunicación, por ejemplo, tal como Modbus serial o tal como protocolo HART, pues ustedes tienen para poder salir a internet, digamos si ustedes se quieren comunicar de una red que está aquí a otra red que está en otro país, digamos de la misma empresa, pues tendrán que pasar por unos convertidores de diferentes estándares de comunicación. Es decir, ustedes con una comunicación serial no van a poder salir a internet. Entonces necesitan eh, implementar algunos dispositivos que les permitan esas funciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les comento? Entonces, aquí también utilizamos obviamente el modelo OSI, ya que está pues basado en TSP y IP. Esto recuerden que existía la, el nivel de aplicación, existía el nivel físico, el nivel de enlace, listo. Entonces, aquí como que volvemos a recopilar todos esos temas que veíamos a lo largo del curso y los estamos eh, pues implementando ya en la comunicación industrial, ¿listo? Entonces, por ello es que vimos todas esas simulaciones referentes, pues digamos, a toda la parte informática, ¿listo? Entonces, bueno, era una estadística que a la fecha habían 16.4 millones de dispositivos conectados utilizando Profinet. Sin embargo, eso ya es una medición ya de un par de años, entonces pues es nomás como para servirnos para tener una idea, ¿listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo con el que nos podemos conectar un PC a un PLC o una interfaz de usuario, es decir, un HMI a un PLC o conectar un PLC a otro PLC o conectar diferentes PLCs
diferentes dispositivos, tal como el HMI y el PC, y conectarlos todos a través de un switch. Entonces recordemos también en los dispositivos de redes, teníamos el switch, que el switch se encargaba de, de tener, o sea, los switches eran unos equipos que tenían varios puertos Ethernet y nos permitían conectar los diferentes dispositivos, ¿listo? Que tenía unas ventajas que había reemplazado al hub y todo ello, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues este permitía de que lo que le entraba por un puerto lo iba a enviar por otro puerto distinto, es decir, no como el hub o el repetidor que llegaba la información a un puerto y lo repartía a múltiples, a todos los puertos, no. Entonces recordemos ello, ¿listo? Bueno, esto ya lo mencioné, que Profinet utiliza todas las ventajas de la tecnología Ethernet. Entonces, ¿qué beneficio nos proporciona Ethernet? Bueno, ya algunos los hemos mencionado, entonces retomemos. Tenemos que el alto rendimiento, cuando hablamos de alto rendimiento, vamos a hacer referencia principalmente a las altas velocidades de transferencia. Recuerden que las redes Ethernet podían llegar incluso a velocidades de los gigabit, que difícilmente se puede conseguir con otras tecnologías. Hablábamos de comunicaciones seriales que llegaban a velocidades de 10 megabits, muy inferiores a las que nos puede proporcionar una de estas, ¿listo? Inclusive hablábamos de otro tipo de tecnologías de cables, hablamos de coaxial, que con coaxial podamos conseguir 100 megabits por segundo, los cables UTP, que son los cables de par trenzado que se utilizan en las redes Ethernet, pues llegaban a velocidades de 10 gigabit 10 gigabit, de 10 gigabit, ¿listo? Incluso, si hablamos de una tecnología más avanzada, hablamos de cable de fibra óptica, podemos alcanzar velocidades hasta de los terabytes, ¿listo? Entonces, velocidades muy superiores pues, a las que nos brindan otras tecnologías. Y estos dispositivos también pueden soportar ese tipo de tecnología. Obviamente tienen que ser equipos pues de última tecnología. Los switch tienen que ser capaces de soportar o digamos, de soportar esos protocolos de comunicación a través de fibra óptica, ¿listo? Bueno, entonces todo esto pues nos lo proporciona al utilizar el protocolo de comunicación Profinet. ¿Listo? Nos basamos de unos protocolos, unos estándares que ya están muy bien definidos y muy bien y muy avanzados en la actualidad. ¿Listo? Bueno, ahora pasemos al apartado de lo que es la seguridad. Entonces también tenemos los beneficios que utilizamos en las redes Ethernet. Por ejemplo, tenemos lo que son los cortafuegos. Los cortafuegos pues nos permiten tener como una selectividad en los servicios que ustedes desean. Es decir, como que nosotros podemos decir qué dispositivos se pueden comunicar con qué dispositivos o si tenemos redes LAN interna, entonces decir que la red uno se comunique solo con la red 3 o la red 2 solo con la red uno y así sucesivamente. Tenemos también lo que se conoce como proxy, que a través de los puertos, lo que mencionábamos la clase pasada, que teníamos unos puertos virtuales, nosotros podemos decirle, hey, no se puede comunicar a través de ese puerto, digamos, si ustedes, por ejemplo, llevémoslo un poco más a la parte de sistemas, que si ustedes no quieren que alguien se conecte a Google Chrome, entonces bloquean pues ese puerto, o que no quieren que sus hijos abran, o sí, de pronto si tienen hijos abran ¿cómo es que se llama? Un juego. Entonces ustedes le bloquean el puerto y ya no se van a poder conectar pues con ese juego a través de internet, ¿listo? Más o menos ese tipo de cosas uno mediante un proxy pues puede ir bloqueando todos esos puertos obteniendo seguridad. Esto se utiliza mucho en las empresas para bloquear, por ejemplo, el WhatsApp, bloquear las páginas de Facebook, todo ello, ¿listo? Entonces ustedes también podrían hacer algo así similar con las redes de ustedes. ¿Listo? Decir a qué se pueden conectar y a qué no. Y como sabemos, como nos conectamos ya a Internet desde los mismos equipos, si lo requerimos, pues evidentemente necesitamos todo tipo de seguridad. Bueno, listo. Entonces pasemos a la parte de comunicación de Profinet. Entonces vamos a tener dos ítems, lo que es estándar TCP/IP y tenemos la comunicación real time. ¿Listo?
Cuando hablamos de una comunicación basada en el estándar TCP/IP, pues tenemos que estos servicios no requieren, digamos, alta prioridad en cuanto a tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Recuerden que el protocolo TCP/IP es algo lento debido a que es un protocolo bastante robusto. Entonces, para poder realizar la comunicación, pues hay que establecer la comunicación entre ellos, verificar que la trama que llegue no llegue con errores y todo ello. Entonces, la comunicación no es tan rápida, ¿listo? Entonces, por ello existe el real time, ¿listo? El real time es para ciertas funciones o servicios que ustedes le quieren dar una alta prioridad, ¿listo? Para que todo se, digamos, se pueda resolver o se pueda llevar a cabo en tiempos muy pequeños, incluso tiempos del orden de hasta los microsegundos. Todo va a depender de la velocidad de procesamiento, ¿listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, eh, con esto que les acabo de decir, tenemos que volver a hablar del modelo OSI. Recuerden, este es el modelo OSI, las 7 capas, y vamos a mostrar qué capa se utiliza el real time y el que está basado en TCP/IP. Listo, el que está basado en TCP/IP, pues va a utilizar la capa 4, que es la capa de transporte, y va a utilizar la capa 3, que es la capa de red. ¿Listo? Es decir, va a utilizar también obviamente la aplicación y la de enlace. Es decir, en Profinet no se utiliza la presentación y la sesión, ¿listo? Esas dos capas no se utiliza, ¿por qué? Porque eso va más encaminado en la parte pues de internet, más enfocado a la parte de computadores y todo ello, ¿listo? Entonces, empezamos por ahí, ¿listo? Y si comparamos los dos, las que no requieren tiempo crítico van a utilizar la capa TSP y la capa IP. Para comunicaciones en tiempo real, esas capas no las vamos a utilizar para poder tener digamos, una comunicación mucho más rápida. ¿Listo? Entonces no vamos a utilizar ni TSP ni vamos a utilizar pues la parte de IP, la parte de la capa de red. ¿Listo? Es decir, lo que hacemos es hacer el modelo OSI mucho más compacto. ¿Listo? Bueno, luego pasamos a ver lo que es el proceso de comunicación. Entonces vamos a ver la parte de la trama, analizando la trama más o menos, digamos como que de forma básica de cómo es el proceso. Entonces, primero tenemos el Profiler, el DSP. Entonces, lo que va a hacer el supervisor generalmente es el controlador principal, puede ser un PC de ingeniería. Entonces, pues el supervisor o el controlador primario, pues asigna un nombre al dispositivo, ¿listo? Obviamente, ¿qué hace el dispositivo secundario? Pues confirmar su nombre, ¿listo? Ya cuando eso se ha hecho, pues pasamos a la ARP. Recuerden que la ARP, mediante una dirección física, asigna una dirección IP. Entonces, en este punto, pues el controlador lo que hace es asignar una IP al dispositivo. Primero se le asignó un nombre, ahora se le asigna una dirección IP. ¿Por qué? Porque en las redes Ethernet, pues se basan en la comunicación a través de direcciones IP. ¿Listo? Bueno. Eh, ¿Qué más? Entonces, obviamente, pues el dispositivo debe confirmar la IP porque puede que una IP no sea válida o haya algún problema. Por último, pues se establece la comunicación y ya, pues puede permitir la comunicación entre un maestro y un esclavo, ¿listo? O entre diferentes dispositivos. ¿Listo? Por último, hablamos un poco de lo que es el hardware en Profinet. Entonces, nosotros, para la conexión de dispositivos de los campos, perdón, dispositivos de campo, recuerden que los dispositivos de campo generalmente eran sensores, es decir, todos esos dispositivos finales que están en el proceso, que son controlados pues por un PLC generalmente, ¿listo? Entonces, para la conexión de estos dispositivos de campo en una red Ethernet, pues Profibus creó lo que es el estándar Profinet IO, que hace referencia pues a entradas y salidas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces vamos a tener pues el IO controller. Nosotros nos vamos a basar en tres partes
para los dispositivos. Tenemos el I/O controller, el I/O device y el I/O supervisor. Entonces, en el I/O controller, pues obviamente tal como su palabra lo indica, tenemos un controlador que generalmente ese controlador pues es un PLC. ¿Listo? Tenemos el I/O device, que eso es un dispositivo de campo eh, que es controlado por el PLC, es decir, por este de acá. Por último, tenemos el I/O supervisor, que tal como su palabra lo indica, pues es el dispositivo que va a controlar lo demás. Entonces, generalmente, ustedes saben que en la industria el controlador principal es un PC de ingeniería, en el cual el ingeniero puede interactuar con ese PC, con las aplicaciones o con el software, para poder darle órdenes a los controladores primarios o incluso a los controladores secundarios, etcétera. ¿Listo? Desde ahí se hace toda la parametrización y todas las configuraciones pertinentes. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer una simulación en Profinet, que es la que les mencionaba al inicio de la clase. Entonces tenemos dos PLCs. Eh, Utilicé PLCs con CPU 1500 de la serie 1500. Este es 1511 y este va a ser el 1513. Y la idea es comunicar esos dos PLC. Obviamente todo a través de simulación, ¿listo? Entonces tenemos esto que vemos acá. Entonces tenemos el PLC 1 y el PLC 2 que van a tener la CPU que mencioné. Y la idea es que mediante uno de los PLC le podemos enviar información al otro y viceversa, ¿listo? Es decir, que haya una comunicación entre los dos. ¿Listo? Estas comunicaciones no son tan sencillas de pronto como cuando hacíamos las simulaciones pues utilizando, ¿cómo es que se llama? Packet Tracer y todo ello, que es un poco más complejo. Entonces, vamos a hacer una desde cero. Entonces, es algo demorado. El proceso es un poco demorado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido. Para aquellos pues, que están interesados en hacer la simulación, les sirve esto. ¿Listo? O no sé si quieran que directamente les muestre ya el resultado y ya. Ustedes me dirán. No, profe, por mí El hacerla. proceso, porfa. ¿Cómo, Jonathan? El proceso, profe, ¿cómo lo hace? Listo. Sí, profe, es mejor mostrar el paso a paso, pues para cuando nos Listo. toque hacerlo. Listo, sí, señores, listo. Entonces, como les digo, siempre hay que hacer varios pasitos. Al inicio de pronto es complicado, pero bueno, más o menos a esto es lo que a la final debíamos llegar. Sin embargo, pues el programa es muy corto, solo son 2 horas, y pues ustedes como son ingenieros electromecánicos, no conocen muy pocas cosas sobre redes. Entonces, evidentemente, pues el- debíamos ver toda la parte introductoria de redes para poder llegar pues a implementar redes en comunicaciones industriales. Pero la idea es que en un curso de comunicaciones industriales nos dedicáramos a todo esto, ¿listo? Desafortunadamente, pues el tiempo no da, y más que son lunes festivos, alrededor de 5 o 6 lunes perdimos. Más o menos 5 lunes es lo suficiente para haber visto simulación de diferentes protocolos. Pero bueno, entonces hagámoslo lo que podemos, ¿listo? Entonces ahí creamos el proyecto, lo que hicimos ahorita. Ahora le vamos a dar configurar un dispositivo, vamos a darle agregar un nuevo dispositivo, vamos a elegir el 1500, elijo este primero que hay acá. Entonces aquí lo que hago es agregar, ¿listo? Y esperar un poco porque pues el programa es algo lento, ¿listo? Tiene sus desmoras. No es mi PC, sino ya sencillamente es el programa. Bueno, y también de pronto sí como que mi PC porque se lagueó un poco. Bueno, entonces aquí ya nos apareció la interfaz de usuario para poder empezar a hacer las programaciones y todo ello. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer PLC. Vamos a agregar nuestro segundo PLC. ¿Listo? Entonces elijamos uno pues que sea de otra categoría. ¿Listo? O sea, 1500, de la serie 1500, pero que sea, pues tenga otra CPU. Listo, aquí ya lo tengo. Fíjense que aquí ya tengo mis dos PLCs. Voy a ir aquí donde dice Network, es decir, donde dice la vista de red, y voy a realizar unas configuraciones. Lo primero es que vamos a ir aquí a Connection
y vamos a colocar S7 connection, ¿listo? Venga, acerco un poco esto para que puedan ver. Aquí, lo que ustedes ven acá son los puertos. Esto que aquí ven son los puertos, ¿listo? De hecho, ustedes, vea, ahí dice de hecho Ethernet. Ustedes vienen acá y cablean y ahí ya los conectaron físicamente, ¿listo? Ahí ya está la conexión físicamente. Bueno, ahora vamos a ir a cada uno de ellos y vamos a ir colocando unas configuraciones, ¿listo? Entonces aquí está el PLC. Estos son pues las tarjetas, si ustedes quieren colocarle entradas, salidas, pues ustedes ya eligen. No lo hacemos porque realmente aquí no vamos a hacer nada de ello. Entonces le damos doble clic acá y nos salen aquí unas configuraciones. Entonces venimos a Protection Security y hay que darle a activar a esto. Primero hay que darle full acceso, ¿listo? Para que nos permita hacer todos los cambios. Entonces digamos, es algo cansón de pronto configurar estos dispositivos, tiene digamos, muchas opciones en comparación con las simulaciones que hacíamos de redes basadas en, en computadores y todo ello, ¿listo? Entonces hay que darle a este y luego nos falta el otro. En este le damos acá y igual, vamos a Protection Security. Si no hacemos esto, no nos va a funcionar el programa. Después nos empieza a botar errores de que no permite ese tipo de funciones. Listo, aquí le damos permitir acceso a las funciones put y get. Listo. Es decir, lo que vamos a hacer se va a basar en esas dos funciones. Listo. Lo que es put y get. Listo. Ya ahorita les explico qué es put y qué es get. Bueno, entonces ahí ya hicimos esa, digamos, habilitando, digamos, como que esas opciones que son obligatorias. Y lo que vamos a proceder es a crear unos módulos. Vamos aquí a Program Blocks y le vamos a dar agregar nuevo bloque. Listo, entonces le vamos a dar aquí en Data Block y vamos a empezar a construir. Listo, primero coloquemos el get, pongámosle get PLC1. Fíjense que este dice PLC1, lo vamos a nombrar así. Es un nombre que estoy colocando, no es que tenga que escribirse así, ¿listo? Para que no crean que es obligatorio. Listo, aquí nos debe aparecer cuando se crea y vamos a crear la variable, ¿listo? Por donde vamos a recibir en este PLC1, es decir, con la variable get, no, el PLC va a poder recibir los datos, ¿listo? Con el put va a enviar los datos a otro dispositivo remoto. Entonces aquí creemos la variable, qué sé yo, get PLC1, ¿listo? Y aquí pues dice el tipo de variable. Yo voy a colocar un array, es decir, un arreglo, es decir, tiene varios datos. Un arreglo de, ¿qué? Entero, ¿listo? Esto es sencillo, todas estas cosas ustedes ya han visto PLCs, por lo menos este tipo de cosas ya las deben manejar. Luego agrego otro bloque, vengo aquí a Data Block y colocamos el put. Put, le voy a colocar PLC1. Como les digo, les reitero, es un nombre que uno coloca. ¿Listo? El que ustedes sientan que se identifica mejor. A este, pues también le creamos la variable con la cual nosotros vamos a poder enviar hacia el otro lado. Entonces a esta coloquémosle put PLC1, ¿listo? Igual colocamos el array de tipo int, ¿listo? Es decir, de tipo entero. Recuerden que hay diferentes tipos de variables. Listo, ahí ya tendríamos las dos y hacemos este mismo proceso en este. Fíjense que de hecho no es que sea difícil ni nada por el estilo, sino que hay que hacer muchos pasos, pero a la final pues los pasos se repiten de un lado en otro. Entonces le vamos a colocar get. Primero creemos en esta el put, más bien para que miren ahorita algo. Entonces coloquémosle put plc 2, porque este es el PLC2, ¿listo? Igual ustedes pueden colocar el nombre que quieran, no es que estén atados a colocar ello. ¿Listo? Put PLC2 y agregamos el siguiente, que sería get PLC2, ¿listo? Entonces ahí ya tendríamos también, es un data block y ahí ya tendríamos los dos. Bueno, aquí igual también tenemos que crear la variable. Esta variable sería put. Bueno, en esta casa, perdón, estamos en el get. Entonces esta sería el get PLC2. Este es el 2. Y a este put
PLC2. ¿Listo? Esa es la manera como yo los estoy identificando. Aquí en las variables tampoco es obligatorio colocar ese nombre. Ustedes pueden colocar, no sé, palabra para guardar, por ejemplo. Y no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno. Bueno, aquí tienen que reconocerles lo que ustedes vayan a colocar. Aunque aquí no, espera a ver que no me reconoce este. Entonces nuevamente array of int. Ahora sí, listo. Si no me lo reconoce, pues generaría error. Y aquí pues igual. Ah, bueno, aquí estoy diciendo que el array va de 0 a 7, es decir, es un arreglo de 8 bits. ¿Listo? Entonces, ahí ya habríamos terminado esta parte inicial. Ya nos falta crear unos bloquecitos. Y aquí hay que también colocar otra opción. Entonces, fíjense que, digamos, estas opciones por default no están configuradas. Entonces, pues toca hacerlo. Hay que quitarle esta opción que dice Attributes, dice acceso a bloques optimizados. Hay que quitarle esa opción a todos, ¿listo? Si no, cuando ustedes van y simula, empieza a generar el error de esto, ¿listo? Entonces van a propiedades en cada uno de esos bloques, los bloques que creamos get y put. Propiedades, igual vamos propiedades, le quitamos el chulo en atributos y ya, ¿listo? Entonces fíjense en estas opciones pues que realmente no estamos haciendo más que configurando, ¿no? No estamos creando nada ni nada por el estilo, igual nos lleva tiempo. Listo. Por último, tenemos que crear aquí un blog. Bueno, o sea, puede ser en este o en el otro, el dispositivo maestro que ustedes consideren. Voy a colocarlo acá. Entonces aquí voy a colocamos función y colocamos aquí el bloque como lo quieran llamar. Yo lo voy a llamar getPut. Como ustedes deseen, no hay ningún problema. La cuestión es que los nombres que ustedes vayan utilizando, pues no sean los mismos entre los diferentes bloques, ¿no? No que el PLC1 y el PLC tengan los mismos nombres porque va a empezar a generarles errores. ¿Listo? Aquí ya tenemos el getPut. Vamos aquí en ese 700, que es el que hicimos al inicio que nos permitía la comunicación. Entonces fíjense que aquí nos aparecen los bloques get y el bloque put. Le damos OK con el nombre que tiene ahí, no hay problema. Entonces colocamos en la red 2 el put y listo. No habría, digamos, ahí no hay nada más que hacer. Ahora hay que configurar ahora para poder enviar la información. Quién va a enviar y quién va a recibir por cada uno de los puertos. ¿Listo? Aquí en donde dice RQ, aquí este es el que nos permite poder enviar el dato. ¿Listo? ¿Y cada cuánto vamos a poder enviar el dato? Pues cada vez que con un ciclo de reloj, pues en la parte pues alta, ¿listo? Entonces aquí vamos a colocar lo del pulso de reloj. Ahora, ¿cómo sabemos dónde están los pulsos de reloj en estos PLC? Pues vamos acá y aquí está en la configuración está, a ver, donde aquí dice System and Clock Memory, ¿listo? Clock es reloj, ¿listo? Entonces lo que tenemos que hacer es habilitar también el reloj. Entonces fíjense que aquí toca todo manual, ¿listo? Aquí habilitamos el reloj y fíjense que aquí ya nos da todas las opciones. Aquí nos dice cuáles memorias podemos utilizar para obtener ciertas velocidades del reloj. Utilicemos en este caso la de 5 Hz, ¿listo? Dice que es la memoria 0.1, entonces vamos aquí al getPut y colocamos esa M0.1, ¿listo? Entonces ahí la tenemos. Entonces ya sabemos que se va a manejar un reloj de 5 Hz. Aquí este ID va aquí encaminado con la parte de la comunicación. Entonces fíjese que cuando vinimos acá, bueno, o le damos acá, nos aparece esta ventanita de acá abajo. Entonces fíjense que nos aparece el PLC y nos aparece aquí el PLC local y nos aparece aquí el remoto. ¿Listo? Entonces esperamos que cargue y fíjense que aquí me aparecen las direcciones. Bueno, yo coloqué las direcciones por default, sin embargo, esas direcciones las podemos cambiar. ¿Listo? Aquí están, de hecho, cambiémosla. Coloquémosla, este el 10 y este es el PLC1 y coloquémosle al PLC2, que es muy importante porque es el tema que estamos viendo, ¿no? Que es Profinet.
Aquí igual, y fíjense que este tiene por default la 192, 168, 0.2. Recuerden que esto es clase C, entonces la máscara de subred clase C es esta por default, ¿listo? No nos vamos a poner ahorita a complicar más la cosa, ¿listo? Entonces ahí ya tenemos pues las direcciones. Sabemos que uno era el 192, 168, 010 y el otro 020. Entonces revisemos aquí que de pronto no nos haya de pronto colocado otra dirección. Fíjense que aquí ya nos igual está sincronizado la 010 y la 020, que este es el remoto, es decir, con el que se va a comunicar. ¿Listo? Por último nos queda las direcciones, es decir, a dónde vamos a enviar y es mediante este, ¿listo? ¿A dónde vamos a enviar? Vamos a enviarle a este PLC2, ¿listo? Estamos en el get, entonces tenemos que relacionar este get. Entonces vamos a utilizar las palabras reservadas que vamos a hacer, que así es como se programa acá. Entonces, P numeral db, ¿cuál db es? Vea, dice db2, es el bloque 2. Punto dbx 0.0 y luego int la cantidad de datos que vamos a enviar. Recuerden que yo había creado las variables de 8 datos, ¿listo? Fíjense que ahí me apareció en azul. Si aparece en rojo es porque es un error. Ahora, ¿por qué get lo voy a recibir? Este era el get pues a donde, digamos, del otro extremo, ¿listo? El remoto. Y ahora el local. El local es este, el db1, ¿listo? Entonces, p numeral db, este es el bloque 1, punto dbx 0.0 y la cantidad de datos que vamos a enviar. Nuestras variables que creamos eran de 8. ¿Listo? Entonces ambas dieron azul, es decir, que todo quedó bien. Cuando ustedes no hacen la opción que yo les dije aquí, dale propiedades, atributos y luego quitar la selección de algo, esto no empieza esto a generar error. ¿Listo? Ya hicimos la configuración del get. Ahora vamos a hacer la configuración del put, que es exactamente igual. Fíjense que todo lo que hacemos pues es, digamos como un espejo. Lo que hacemos en un lado lo hacemos en el otro. Entonces la memoria, estamos utilizando creo que la memoria 3 era la de 5. Ah, bueno, hay que utilizar el mismo, ¿no? No podemos utilizar uno distinto porque lo más probable es que la comunicación no nos va a funcionar bien. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a modificar esto. M0. Creo que era la 0.2, no, 0.1, la de 5, listo. Y aquí igual vamos a colocar el remoto, listo, que pues va a ser el mismo, listo, que es un poquito lento. Entonces fíjense en la misma configuración, ahí quedó, y la misma parte. ¿Hacia dónde vamos? Ahora estamos en el, igual, perdón. ¿Hacia dónde vamos? Al PLC2. ¿Listo? Entonces el put de este. Entonces la misma cuestión. P numeral db, este caso es el put es el db1. db1 punto, perdón, punto x 0.0, P numeral db1, aquí me falta el db x 0.0 in 8. Listo. Bueno, ahí también nos quedó bien. Y este P numeral db, entonces el put del local. El put del local es este. db2. ¿Listo? db2 punto db x00 in. Siempre hay que mirar, pues hay que mirar bien cuál db es, ¿sí? Porque yo, dependiendo de la creación, el programa va asignando los db1, los db. Entonces, es decir, aquí primero creé el get y luego el put y en el otro lo hice al revés para que vieran que colocaba inverso esto, ¿listo? Solo para ello. ¿Listo? Ahora es lo único que aquí en realidad, pues necesitamos, ¿listo? Ya no necesitamos más para esta configuración. Falta en el main agregar ese bloque, ¿listo? Aquí está el get put. Ese es el bloque, ¿listo? Y finalmente lo que vamos a hacer pues es ya simular. Entonces vamos a correr a ver si nos quedó bien o si hubo de pronto algún problema, que es muy común. ¿Listo?
Entonces simulemos aquí a ver si no nos arroja error. Entonces le damos aquí, puede ser este, Direct Slot. Y aquí aparecen pues las notificaciones, ¿listo? Listo, entonces le damos Load, fíjense que ya pues no aparecen errores. Ahí ya lo cargó. Esperamos, le damos Load. Y luego aquí nos aparece otra ventanita donde aquí conviene, dale, porque como aparece una advertencia, mejor dale iniciar módulo, ¿listo? Para evitar errores. Ahí cargamos el primer PLC, ¿listo? Ahora vamos al segundo PLC, ¿listo? En el segundo PLC tal cual, le damos aquí en Start Simulation para cargar el programa, para cargarlo el programa él también, ¿listo? Entonces, bueno, igual vamos aquí, le damos Start Search, empezar búsqueda, le damos Load, fíjense que ahí aparece la dirección, el 020, el primero era el 010, fíjense que aquí me apareció PLC1 y aquí me va a aparecer PLC2, ¿listo? Que pues concuerda con con nuestros dos equipos, Start Simulation y listo. Entonces ahí, fíjense, el PLC1, el 1511, PLC2, el 1513. ¿Listo? Ahí ya los tenemos. Ya ahora vamos a simular. Ya está hecho todo. Fíjense que es bastante engorroso, pero bueno, ya lo logramos. Vamos a enviar. Entonces utilizamos el put del PLC1. Aquí tenemos, fíjense. Entonces voy a chiquitar esto para que podamos ver las dos pantallitas. ¿Listo? Pues aquí le damos y le damos aquí en estas gafitas es como para, para simular, sí, para verificar. No, verificar no, sino más bien como poder ver el funcionamiento de la variable, ¿listo? Poder realizar cambios en los datos de la variable, para que me entiendan. Y en este, pues vamos a hacer, en el PLC2 también vamos a sacar el put, ¿listo? Para poder ver que las dos efectivamente están habiendo, hay comunicación entre los dos. Entonces, un momento, organizo esto un poco. Y bueno, entonces ya aquí los tenemos. Arriba pueden ver el nombre de los dos, PLC1, PLC2, que estamos utilizando los dos. Entonces enviamos desde el 1, enviamos el 50 y fíjense en que llegó. Efectivamente ya tenemos la comunicación. ¿Qué comunicamos? 8 bits. Ustedes pueden comunicar lo que quieran, 16 bits, 24, no sé, lo que ustedes, 64 bits, lo que ustedes necesiten en sus programas. Si solo quieren enviar un dato, pues envían un dato int, ¿listo? Ya es cosa de ustedes, problema de ustedes, es lo que ustedes requieran. ¿Y cómo se procesa información? Pues ahí ya sí tienen que hacer el programa. O sea, internamente hacer el enlader o en FUP o en Grabset, lo que ustedes quieran hacer con esos datos. Que uno le va a enviar, no sé, unos datos de temperatura al otro, entonces ustedes lo procesan internamente. Entonces, por último, si quieren, les muestro también con el get. Entonces, como este es el que recibe, obviamente, pues con este no es el que vamos a poder enviar. ¿Listo? Este es el get del maestro. Entonces, la misma cuestión. ¿Listo? Es el del PLS1, es decir, con este se recibe. Y vamos al get del otro, del esclavo. Es decir, en la simulación, esto no es bidireccional, ¿listo? O sea, que ustedes van a enviar desde el put de ambos, no. O del get de ambos, no. Entonces, para que tengan cuidado aquellos que van a hacer la simulación. Entonces, igual le damos aquí en las gafitas. Y vamos aquí, le damos en las gafas. Y aquí está. Ay, pues madre, bueno, aquí yo no sé. Bueno, aquí me faltó. Vamos a ver si me deja hacer los cambios de una vez. Bueno, al parecer sí me dejó. Porque vean que yo no tenía creada no había creado pues tal como era. Listo, veamos si directamente la simulación no la deja funcionar.
Decir que recuerden que nosotros creamos la variable en todos y pues aquí me faltó, ¿listo? Entonces yo creo que es, bueno, el caso es que aquí pues nos tocaría volver a compilar para que pues poder hacer, entonces compilemos nuevamente. Entonces toca cerrar esto y volver a compilar para poder enviar con el otro. Pero bueno, es lo mismo, ¿listo? Entonces, fíjense en que aquí me faltaba era este que no había creado la variable. Entonces, por ello fue que me estaba generando esos errores. ¿Listo? Entonces, era básicamente ello. Igual aquí, pues hacemos lo mismo. Le damos Start Simulation. Este es el PLC2. Entonces, igual tenemos que cargar. Ahí cargamos el programa. Entonces, esto ya lo hicimos. Esto es porque pues cometí un error. ¿Listo? Entonces, Start Simulation. Le damos Finish. Aquí fíjense, ya cargo al PLC2. Vamos al PLC1. Igual el mismo proceso. Aquí hay que darle Go Offline para que nos permita volver a activar la simulación. ¿Listo? Igual acá le damos Start Search. Le damos Load. Y bueno, ya aquí vamos a terminar. Caso es que de todas maneras, pues ya lo hemos verificado, es nomás como para poderlo, para que ustedes vean, lo vean completo, pero ya habíamos hecho la prueba de que ya realmente nos estaba haciendo la comunicación. ¿Listo? Aquí tenemos el put del primero y tenemos el put del, este es el get. Entonces toca colocar los dos put, ¿listo? El put del PLC2 y el put del PLC1. Entonces aquí lo que estoy haciendo es cuadrando un poquito esto. Fíjense que ahora sí me permite simular. Ahorita no, porque pues eventualmente cuando cargué el programa, pues ¿qué pasaba? Pues como acá estaba intentando crear una variable que no se había simulado antes, entonces por eso había problema. Entonces vamos, bueno, este es el put, habíamos quedado que íbamos a mirar el get. Entonces el get del primero y vamos al get del segundo. Del PLC2 a verificar también lo mismo. ¿Listo? Entonces, lo mismo que les decía, pues ya aquí fíjense que nos aparecen el monitor de evaluar. Y con este voy a enviar de aquí hacia allá, ¿listo? Porque recuerden, este es el maestro, entonces a este le enviamos. Entonces fíjense que a este llega. Ahora, si yo intento enviar de aquí a allá, no me va a llegar porque es que con este se envía desde el put hacia el otro lado, ¿no? Se envía desde el put y recibe desde el get. Entonces, obviamente aquí estoy recibiendo con el get y cuando enviaba el put, pues lo hacía desde este mismo, ¿sí? Desde este le enviaba desde el put. Desde este put le enviaba y con este get pues recibo. ¿Listo? Entonces, ahí habríamos terminado la simulación